Mi nombre es Chloe Bennett. Tengo 30 años y aparentemente, mi carrera es el secreto familiar que nadie debe discutir en la cena. Mi hermano mayor levantó su copa de vino y habló lo suficientemente alto como para que todos en la mesa del comedor privado lo oyeran. No le pregunten por su carrera, dijo. Es demasiado vergonzoso. Algunos parientes rieron con incertidumbre. Mi madre se quedó mirando su plato. Mi padre ajustó su servilleta como si el patrón de repente se hubiera vuelto fascinante. Frente a mí, la nueva novia de mi hermano permaneció en silencio. Él había pasado años diciéndole a la gente que yo era una trabajadora de la construcción glorificada que deambulaba por lugares de trabajo sucios con un casco de plástico. Esa noche, añadió que había desperdiciado mi educación, avergonzado a nuestros padres y construido un negocio que colapsaría en el momento en que profesionales de verdad lo examinaran. Mi hermana se reclinó con una sonrisa de satisfacción. Ella le había proporcionado la mayoría de esas frases. Podría haberme defendido. En cambio, coloqué mi tenedor al lado de mi plato y busqué mi abrigo. Discutirles habría dado exactamente lo que querían. Otra oportunidad para retratarme como emocional, inestable y desesperada por aprobación. Entonces, la novia de mi hermano finalmente se movió. Lo miró a él, luego a mi hermana y finalmente a mí. Entonces, dijo con cuidado. Debería decirles quién firmó mi cheque de pago esta mañana. El rostro de mi hermano se puso pálido. Mi hermana dejó de sonreír. Ninguno de los dos sabía que la mujer que habían invitado para presenciar mi humillación había pasado las 6 semanas anteriores examinando un rastro financiero que conducía directamente a ellos. Y antes de que terminara esa cena, mi familia aprendería que mi trabajo supuestamente vergonzoso controlaba mucho más que un sitio de construcción. Antes de que les cuente lo que dijo mi hermano a continuación y lo que sucedió después de que me levanté para irme, díganme qué hora es donde están ahora y desde dónde están viendo. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. Para entender por qué una sola frase destruyó la confianza de mi hermano, necesitan entender lo que mi familia creía sobre mí. Al crecer, yo era la niña que llegaba a casa con tierra en las rodillas, desmantelaba electrodomésticos rotos y preguntaba a los contratistas por qué ciertas paredes no se podían mover. Mi hermana mayor, Amanda, coleccionaba premios, hablaba con confianza a los adultos y sabía cómo convertir cada logro en una actuación. Mi hermano, Jake, la seguía a todas partes. Amanda era la estrella. Jake era su público leal. Yo era la extraña hermana menor que prefería los planos a las fotografías familiares. Nuestros padres no decían abiertamente que Amanda era su favorita. Pero los niños notan patrones que los adultos creen que están ocultando. Cuando Amanda ganó un torneo de debate, celebramos una cena en su honor. Cuando gané una competencia de ingeniería a nivel estatal, papá me dijo que no me volviera arrogante. Cuando Jake fue aceptado en una universidad privada, mamá envió anuncios a los parientes. Cuando obtuve una beca, ella me recordó que las becas a veces desaparecían si los estudiantes no podían mantener el ritmo. Amanda aprendió pronto que el elogio era un recurso. Si yo recibía alguno, ella redirigía la conversación hacia sí misma. Lo llamaba broma, pero las bromas siempre llevaban el mismo mensaje. Cualquier cosa que yo lograra era temporal, poco atractiva o socialmente inferior. A los 23 años, me uní a una firma de construcción regional como coordinadora asistente de proyectos. Era la única mujer asignada regularmente a sitios activos y algunos subcontratistas asumían que estaba allí para tomar notas o pedir el almuerzo. Aprendí a leer los contratos con más cuidado que nadie en la sala. Estudié materiales de programación, zonificación, costos laborales, estándares ambientales y gestión de riesgos. Cuando un gerente senior me culpó por un error causado por sus propios cálculos, presenté cada correo electrónico, revisión y marca de tiempo. Fue despedido 2 meses después. Fui ascendida. Ese debería haber sido el momento en que mi familia comenzó a tomarme en serio. En cambio, Amanda le dijo a todo el mundo que había avanzado porque la compañía necesitaba a una mujer con casco para la publicidad. Jake se rió tanto que repitió la broma en Navidad. Finalmente, dejé esa compañía y fundé Bennett Urban Renewal, una firma de construcción y reurbanización especializada en edificios públicos descuidados, viviendas asequibles y espacios comunitarios ambientalmente eficientes.
Comencé con 4 empleados, una oficina alquilada y un contrato para reparar una clínica de salud de barrio no más grande que la casa de mis padres. Durante el primer año, me pagué a mí misma menos que a mis supervisores de obra. Durante el segundo, renovamos 2 escuelas sin cerrar ninguno de los campus. Para el quinto año, empleábamos a más de 100 personas y gestionábamos proyectos en 3 estados. Mis padres no sabían nada de esto porque Amanda ya había escrito la versión preferida de la familia sobre mi vida. Según ella, mi empresa era una startup frágil, constantemente pidiendo dinero a los inversores. Jake me describía como una contratista que había confundido el éxito temporal con una carrera. Cada vez que los parientes preguntaban por mi trabajo, Amanda respondía antes de que yo pudiera. Arregla edificios viejos, decía con desdén. Es tierno, pero obviamente no es algo con potencial a largo plazo. Al principio, la corregía. Luego dejé de hacerlo. Cada defensa se convertía en evidencia de que era insegura. Lo que no sabía era que su desprecio había ido más allá de las bromas familiares. 6 meses antes de esa cena, mi firma compitió por el contrato más grande de su historia, una reurbanización de $74 millones del complejo municipal de Aseford. El proyecto incluía apartamentos asequibles, un ala de salud pública, instalaciones de cuidado infantil y espacio comercial para pequeñas empresas. Pasamos casi un año preparando la propuesta. Nuestro diseño redujo los costos de energía proyectados en un 32% y preservó 2 estructuras históricas que la ciudad había planeado demoler. 3 días antes de la presentación final, páginas confidenciales de nuestra oferta aparecieron anónimamente en las bandejas de entrada de 2 firmas rivales. Rebajaron nuestros números casi línea por línea. Alguien también envió a la ciudad una acusación de que mi compañía había ocultado violaciones de seguridad. La acusación era falsa, pero la ciudad pospuso su decisión en espera de una investigación. Un prestamista congeló parte de nuestra línea de crédito. Se difundieron rumores entre los subcontratistas. En una semana, pasé de prepararme para expandir mi empresa a preguntarme si tendría que retrasar la nómina. Solo 5 personas tenían acceso a la propuesta completa. Cada una de ellas pasó una revisión interna. Luego, nuestro equipo de ciberseguridad descubrió que los documentos filtrados no provenían de nuestro sistema. Habían sido fotografiados de una copia impresa. Recordé haber llevado una copia al fin de semana del aniversario de mis padres. La había guardado bajo llave en mi maleta porque planeaba revisar las tablas de costos finales antes de dormir. Amanda había preguntado en qué estaba trabajando. Jake había bromeado diciendo que nadie quería robar mi pequeño proyecto de construcción. En ese momento, había ignorado el comentario. Después de la filtración, dejé de ignorar cualquier cosa. De vuelta en el restaurante, Jake miraba a su novia como si ella hubiera empezado a hablar un idioma que nadie más entendía. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Su nombre era Verónica Chow. Hasta esa noche, mi familia la conocía como una especialista en cumplimiento financiero que Jake había conocido en una recepción de caridad. La había presentado como inteligente, bien conectada y, finalmente, alguien lo suficientemente exitosa como para entender su mundo. Amanda la había aprobado de inmediato. Lo que Jake no se había molestado en averiguar era que Verónica había dejado a su empleador anterior 2 meses antes. Tampoco sabía dónde trabajaba ahora porque, según él, los trabajos de cumplimiento eran todos básicamente iguales. Verónica juntó las manos sobre la mesa. Estoy hablando de Bennett Urban Renewal. Los ojos de Amanda se dirigieron hacia mí. ¿La contrataste? Acepté un puesto como directora de ética y cumplimiento normativo, corrigió Verónica. Chloe aprobó mi acuerdo de empleo, y su firma autorizó mi primer depósito de nómina esta mañana. El silencio cambió. Momentos antes, había sido el silencio de personas que permitían que una humillación continuara. Ahora, era el silencio de personas que se daban cuenta de que habían malinterpretado quién poseía la autoridad. Jake soltó una risa corta y nerviosa. Eso no tiene sentido. Chloe dirige una pequeña empresa de construcción. Ajá. Bennett Urban Renewal no es pequeña, replicó Verónica. Actualmente tiene 143 empleados, 6 contratos municipales activos y una cartera de desarrollo valorada en más de $200 millones. Mi padre me miró bruscamente.
¿200 millones? Ese es el valor de los proyectos bajo gestión, dije. No son ingresos personales. Amanda se recuperó primero. Siempre lo hacía. Así que contrató a la novia de su hermano para impresionarnos. Eso no es nada profesional. Conocí a Chloe antes de conocer a Jake, dijo Verónica. Formé parte del equipo externo que revisó las acusaciones de Aseford. El color desapareció del rostro de Amanda tan rápidamente que incluso mi madre lo notó. Verónica continuó, la ciudad requirió una revisión de cumplimiento independiente después de recibir denuncias sobre violaciones de seguridad ocultas. Mi antigua firma se encargó de la primera etapa. Vi la evidencia, concluí que la acusación era fabricada y luego acepté la oferta de Chloe de establecer una división de cumplimiento permanente. Jake se volvió hacia mí. ¿Sabías que era mi novia? No hasta que llegó esta noche, dije. Eso era cierto. Verónica y yo habíamos trabajado principalmente a través de videoconferencias. Había mencionado que estaba viendo a alguien nuevo, pero nunca dijo su nombre. Cuando entró al restaurante del brazo de Jake, sentí que el universo me estaba haciendo una broma cruel. Todavía no sabía si su presencia me protegería o crearía otra arma para mis hermanos. Amanda cogió su vaso de agua, pero su mano temblaba contra él. Esto es ridículo. Estábamos teniendo una cena familiar. Nadie necesita una presentación corporativa. Tú hiciste de la carrera de Chloe el tema de la cena, le recordó Verónica. Estoy corrigiendo información inexacta. La expresión de Jake se endureció. Llevas conociéndome 2 meses. ¿La conoces a ella desde hace cuánto? 6 semanas. No te metas en algo que no entiendes. Verónica parecía más decepcionada que intimidada. Entiendo que me invitaste aquí y luego humillaste a tu hermana para parecer importante. Eso no fue lo que pasó. Le dijiste a 11 personas que su trabajo era vergonzoso. Era una broma. Mi pecho se oprimió ante la frase familiar. Amanda la había usado durante años. Cada insulto se convertía en una broma en el momento en que yo me oponía. Busqué mi abrigo de nuevo. Me voy. La silla de Amanda se arrastró hacia atrás. Por supuesto que te vas. Chloe siempre se va cuando la conversación se vuelve incómoda. Me detuve. Ella sonrió, creyendo que había recuperado el control. Construyes una imagen, te niegas a responder preguntas y esperas que todos aplaudan. Pero algunos de nosotros sabemos la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté. Que tu empresa está siendo investigada. Que los prestamistas están nerviosos. Que tu propuesta más grande se está desmoronando. Y sin embargo, entras aquí fingiendo ser una ejecutiva poderosa. Nadie se movió. Amanda acababa de hacer referencia a detalles que nunca había compartido con mis padres. Coloqué mi abrigo sobre el respaldo de mi silla. ¿Cómo sabías que mi prestamista congeló parte de nuestra línea de crédito? Por primera vez esa noche, Amanda no tuvo una respuesta inmediata. Jake la miró, luego a mí. Probablemente lo escuchó en alguna parte. ¿Dónde? Pregunté. La frase era confidencial. El banco, nuestro abogado y 4 ejecutivos lo sabían. La voz de Amanda se volvió aguda. La gente habla. Tu industria no es tan secreta como crees. Verónica sacó una delgada carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. La gente sí habla. También deja rastros. Jake se levantó. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que la acusación contra la empresa contenía una redacción copiada de un borrador interno que nunca se presentó a la ciudad. Se accedió a las páginas de la oferta fotografiadas desde un dispositivo conectado a una red residencial registrada a nombre de tus padres. Mi madre se tapó la boca. Amanda miró la carpeta pero no la tocó. Verónica se volvió hacia mí. No planeaba discutir esto aquí, pero después de lo que dijeron, no creo que el silencio proteja a nadie excepto a las personas que te hicieron daño. Miré a Amanda y recordé cada vez que me había advertido que no avergonzara a la familia. Cada cumpleaños en que había convertido mi trabajo en una broma. Cada día festivo en que Jake había repetido su versión de mi vida.
Durante años, había creído que su crueldad se debía a la inseguridad y la competencia. Ahora me preguntaba si también había sido una preparación. Si convencían a todos de que era incompetente antes de que mi empresa fracasara, nadie cuestionaría la historia después. «Abre la carpeta», dijo Verónica. La primera página era una cronología. Listaba la fecha en que había llevado la propuesta de Aseford a casa de mis padres, la hora en que se crearon las fotografías del documento y la hora en que una cuenta de correo electrónico anónima las envió a 2 licitadores competidores. La segunda página contenía datos de seguridad de la aplicación de la impresora en la red doméstica de mi padre. Alguien había usado el escáner a la 1:14 de la madrugada. La tercera página mostraba un pago parcial de una de las firmas competidoras a una empresa de consultoría llamada LC Strategic Advisory. El nombre completo de Amanda era Amanda Louise Carter. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Esa es tu empresa? La respuesta de Amanda llegó demasiado rápido. Es una entidad de consultoría. Muchos profesionales las usan. ¿Para qué? Pregunté. Investigación de mercado independiente. Verónica deslizó otra página de la carpeta. El licitador rival describió el pago como una tarifa de referencia por inteligencia estratégica de adquisiciones. Yo no controlé cómo etiquetaron una factura. ¿Cuánto te pagaron?, susurró mi madre. La mandíbula de Amanda se tensó. Esto no es asunto tuyo. La cantidad aparecía en la página siguiente. $48.000. Mi madre se quedó mirando el número. Mi padre parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo. Jake apartó la carpeta. Incluso si Amanda consultó para otra empresa, eso no prueba que robó nada. Correcto, dijo Verónica. El pago por sí solo no lo hace. Sacó un intercambio de mensajes impreso. Reconocí el número de teléfono de Jake en la parte superior. Los mensajes eran entre él y Amanda. ¿Amanda trajo el libro final? Jake, sí. Carpeta negra en su habitación. Amanda, mantén a todos abajo después de la medianoche. Jake, todavía creo que esto podría volverse en nuestra contra. Amanda, no si la queja es anónima. Su empresa ya está sobrecargada. Un retraso y el banco entra en pánico. Jake, y Aseford va a Mercer. Amanda, Mercer obtiene el contrato. Yo obtengo la tarifa de asesoramiento. Tú obtienes tu introducción a su división de inversiones. Jake se sentó lentamente. Los mensajes continuaban. Él no había fotografiado los documentos, pero le había dicho a Amanda dónde estaban. Había mantenido a mis padres hablando en la cocina mientras ella subía. Más tarde, la había ayudado a redactar la denuncia de seguridad anónima utilizando información que una vez le había compartido sobre un incidente menor que había sido corregido y cerrado formalmente. Mi padre leyó el intercambio 2 veces. Intentaste destruir la empresa de tu hermana por una entrevista de trabajo. No fue así, dijo Jake. Entonces explica cómo fue, respondí. Su rostro se torció de frustración. No entiendes lo difícil que es avanzar en finanzas sin que las personas adecuadas te abran las puertas. El grupo de inversión de Mercer controla oportunidades por las que he trabajado durante años. Amanda dijo que solo necesitaban información competitiva. Dijo que nadie perdería su trabajo. 143 personas trabajan para mí. No sabía que tu empresa era tan grande. La declaración me golpeó más fuerte que su insulto. Había estado dispuesto a dañar mi medio de vida porque nunca se había molestado en saber cuántos otros medios de vida dependían de él. Amanda se puso de pie. Deja de responsabilizar a Jake. Él no envió nada. Yo manejé la comunicación. Fabricaste una queja de seguridad, dijo Verónica. Eso expuso a la ciudad a un fraude en la contratación e interfirió con un contrato público. La compostura de Amanda finalmente se fracturó. Mercer iba a ganar de todos modos. La propuesta de Chloe era demasiado ambiciosa. Aceleré un resultado inevitable. Copiaste mi diseño, dije. No era tu diseño. Tus arquitectos lo crearon.
Lo crearon bajo mi empresa a través de contratos que mi firma financió. Amanda puso los ojos en blanco, pero el pánico ahora vivía debajo del gesto. Siempre haces que todo suene heroico. Renuevas edificios. No estás salvando la civilización. No, dije, pero el proyecto Aseford incluía 96 apartamentos asequibles y una clínica que se esperaba atendiera a 14.000 pacientes al año. Retrasaste ese proyecto para cobrar $48.000. Nuestra tía, que se había reído cuando Jake llamó vergonzosa a mi carrera, apartó silenciosamente su silla de Amanda. Mi madre empezó a llorar. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Amanda se giró hacia ella. No actúes sorprendida. Pasaste toda nuestra infancia comparándonos. Nunca te dijimos que la sabotearas. No teníais que hacerlo. La voz de Amanda se quebró. Cada vez que Chloe tenía dificultades, la llamabais valiente. Cada vez que yo tenía éxito, esperabais más. Ella obtenía simpatía. Yo obtenía presión. Había esperado años para escuchar la razón detrás del resentimiento de Amanda. Cuando finalmente llegó, no sanó nada. El dolor podía explicar por qué me odiaba, pero no podía borrar lo que había hecho. Tú eras la persona que todos celebraban, dije. Tú recibiste las fiestas, los elogios y las presentaciones. Aprendí a no mencionar mis logros porque te burlabas de ellos. Eso es porque siempre quisiste demostrar que eras mejor que yo. No, Amanda, quería existir sin ser castigada por ello. Por un segundo, su expresión se suavizó. Luego vio a los parientes observando y reconstruyó la máscara. Esta carpeta es intimidación, declaró. Chloe trajo a su empleada aquí para amenazarnos. No sabía que Verónica estaría aquí, dije. Amanda se volvió hacia Jake. Diles. Pero Jake estaba mirando a Verónica. Estabas saliendo conmigo para investigar a mi familia. No, dijo Verónica. No tenía idea de que estuvieras conectado con Chloe hasta esta noche. Me dijiste que tu hermana trabajaba para un contratista en apuros. Nunca mencionaste su nombre porque siempre la llamabas la decepción familiar. Algunos parientes apartaron la vista. Verónica sacó una última página. Pero después de escuchar tus comentarios, verifiqué el número de teléfono adjunto a los mensajes. Coincide con el número que me diste. El rostro de Jake se derrumbó. Cerré la carpeta. Los investigadores de la ciudad ya tienen copias, ¿verdad? Sí, dijo Verónica. Las recibieron ayer. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par. ¿Me denunciaste? Denuncié pruebas, respondió Verónica. La vulnerabilidad de mi hermana desapareció. Lo que la reemplazó fue pura rabia. Pequeña fraude santurrona, me siseó. ¿Crees que unos pocos contratos te hacen poderosa? Puedo destruir tu reputación antes de que esta investigación llegue a ninguna parte. Me levanté y la encaré. Ya lo intentaste. Luego me puse el abrigo y salí. La puerta del restaurante apenas se había cerrado detrás de mí cuando Jake me siguió. Chloe, espera. Seguí caminando hacia la esquina. Había comenzado a caer una lluvia fría y fina sobre el pavimento. Me alcanzó y se puso delante de mí. No puedes dejar que esto se convierta en un caso penal. No estoy controlando la investigación. Tú eres la dueña de la empresa que presentó la denuncia. La ciudad abrió la investigación después de que Amanda presentara una denuncia falsa. Mi empresa cooperó. Bajó la voz. Cometió un error. Fotografió documentos confidenciales, los vendió a un competidor, fabricó denuncias de seguridad e interfirió con una licitación pública. Es nuestra hermana. Yo también lo soy. Él apartó la mirada. Ahí estaba. La verdad bajo años de lealtad familiar. Para Jake, el lugar de Amanda en la familia era permanente. El mío era condicional. Se esperaba que yo absorbiera el daño para que todos los demás pudieran seguir cómodos. Tú le dijiste dónde estaba la propuesta, dije. La ayudaste a crear la denuncia. No sabía que lo llevaría tan lejos.
Escribiste que un retraso haría que el banco entrara en pánico. Estaba enojado. Acababas de negarte a presentarme a tu prestamista. Recordé la conversación. Jaque me había pedido que lo recomendara para un puesto de estrategia de inversión a pesar de no tener experiencia en desarrollo municipal. Cuando dije que no podía arriesgar una relación profesional haciendo una recomendación no cualificada, me acusó de ser egoísta. Entonces, decidiste crear una crisis bancaria para mi empresa. Quería tener una ventaja. Pensé que pedirías ayuda y entonces podría conectarte con Mercer. Hubiera beneficiado a todos. La arrogancia de aquello me dejó sin palabras. Había ayudado a crear un desastre porque se imaginaba llegando más tarde como mi salvador. He pasado toda mi vida viendo a Amanda manipularte, dije. Pero ya no eres un niño. Ella no te obligó a enviar esos mensajes. La expresión de Jaque se endureció. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Bien. Lo siento, pero si esto se hace público, pierdo mi puesto. ¿Te preocupaste por qué mis empleados perdieran los suyos? Eso fue diferente. No, simplemente le estaba sucediendo a personas que considerabas menos importantes. Un coche se detuvo junto a la acera. Verónica salió del restaurante y se acercó a nosotros. Jaque se volvió hacia ella. Has arruinado todo. Revelé pruebas de mala conducta, respondió ella. Tus elecciones crearon las consecuencias. Podrías haberme advertido para que pudiera borrar los mensajes. Lo habría explicado. Tuviste la cena para explicarlo. En lugar de eso, te burlaste de la carrera de Chloe frente a tu familia. Él la miró fijamente. ¿Hemos terminado? Sí. La respuesta fue inmediata. El rostro de Jaque se tensó, pero Verónica no apartó la mirada. Le devolvió la llave del apartamento que él le había dado y la puso en su mano. Mi hermano se quedó bajo la lluvia sosteniendo la llave, con su trabajo en peligro, su relación terminada y su familia finalmente consciente de lo que había hecho. Sin embargo, la parte de mí entrenada por años de culpa todavía quería consolarlo. Odiaba ese instinto. Odiaba lo fácil que se podía enseñar a las personas heridas a rescatar a quienes las lastimaban. Me fui con Verónica. La investigación se aceleró durante las 2 semanas siguientes. La ciudad confirmó que las acusaciones contra mi empresa eran falsas y nos reincorporó al proceso de licitación de Assefor. Nuestro prestamista reabrió la línea de crédito después de revisar las pruebas. Mercer Development, la firma rival, afirmó que un ejecutivo deshonesto había pagado a Amanda sin autorización, pero los registros financieros contradecían esa declaración. El pago había sido aprobado por un vicepresidente senior. Amanda trabajaba como directora de comunicaciones para una asociación nacional de bienes raíces. Su trabajo requería que representara prácticas de desarrollo éticas, revelara conflictos de interés y mantuviera relaciones con agencias municipales. Una vez que los investigadores contactaron a su empleador, fue puesta en licencia administrativa. Ella respondió haciendo exactamente lo que había amenazado con hacer. Una cuenta anónima comenzó a publicar afirmaciones de que había manipulado el proceso de adquisición, contratado a la novia de mi hermano para espiar a mi familia y fabricado pruebas para eliminar a un competidor. Las publicaciones incluían fotos antiguas mías en sitios de trabajo y leyendas que me describían como inestable, vengativa y obsesionada con convertirme en una celebridad de la construcción. Varios blogs de la industria repitieron las acusaciones. Un comentarista local cuestionó si había exagerado el éxito de mi empresa. Mis empleados recibieron mensajes hostiles. Lanzaron un ladrillo a través de la ventana de nuestra oficina de campo más pequeña. Amanda negó su participación. Desafortunadamente para ella, programó las publicaciones a través de la misma plataforma de gestión de relaciones públicas que usaba para el trabajo. Los metadatos vincularon la cuenta anónima a su inicio de sesión corporativo. Mis abogados me aconsejaron que no respondiera emocionalmente, así que no grabé un vídeo enojada, no publiqué mensajes familiares ni discutí con extraños en línea. Publicamos una declaración de 3 párrafos confirmando nuestra cooperación con los investigadores. Luego continuamos trabajando. 3 semanas después, la ciudad programó la presentación final de Assefor en su foro anual de reurbanización. Mercer fue eliminado de la consideración, pero quedaba otra empresa cualificada.
A la presentación asistirían líderes municipales, inversores, periodistas y representantes de la Asociación Profesional de Amanda. Mi equipo esperaba que me centrara solo en la propuesta. Tenía la intención de hacerlo. Luego, Amanda contactó a los organizadores del evento y solicitó credenciales de prensa a través de una firma de consultoría que había creado después de ser suspendida. Claramente creía que si me confrontaba públicamente, podría recuperar el control de la historia. Por una vez, no intenté detenerla. El foro de reurbanización tuvo lugar dentro de una terminal de trenes reconvertida que mi primer empleador había restaurado 15 años antes. Cientos de personas llenaban la sala principal. Representaciones de nuevos desarrollos de viviendas cubrían enormes paneles de exhibición. Los inversores se movían entre las presentaciones mientras los funcionarios de la ciudad respondían preguntas de los periodistas. Estaba en el backstage revisando nuestras cifras finales cuando Verónica se acercó. «Está aquí», dijo, sola con un abogado y un camarógrafo independiente. Amanda no asistía para escuchar. Estaba fabricando una escena. ¿Ha sido informada la ciudad? Sí. La seguridad conoce las condiciones de restricción. Puede permanecer en áreas públicas a menos que se acerque a documentos restringidos o interrumpa el programa. Mi pulso se aceleró, pero asentí. 6 semanas antes, la posibilidad de enfrentar a Amanda públicamente me habría aterrorizado. Ahora entendía que su confianza dependía de controlar lo que otros sabían. Había perdido ese control. Nuestra presentación comenzó a las 11. Expliqué cómo el complejo de Aseford podría ser reconstruido sin desplazar a los residentes actuales. Nuestro arquitecto principal demostró las estructuras históricas preservadas. Nuestro director financiero describió los compromisos de contratación local y uno de nuestros supervisores de obra explicó cómo los componentes prefabricados acortarían la construcción en 4 meses. Cuando la presentación terminó, las preguntas vinieron del panel de revisión. La última pregunta fue de un periodista sentado cerca del pasillo central. Señora Bennett, acusaciones recientes sugirieron que su firma obtuvo un trato favorable después de contratar a una oficial de cumplimiento con una conexión personal con su familia. ¿Cómo responde? Amanda estaba de pie detrás de él, mirándome. Podría haberme negado a comentar. En cambio, respondí con calma. La señora Chow fue seleccionada a través de un proceso de reclutamiento documentado antes de que cualquiera de nosotros supiera que estaba saliendo con mi hermano. Sus cualificaciones fueron evaluadas por nuestra junta directiva y un asesor externo. La ciudad ha revisado ese proceso. Cada documento relevante está disponible para los investigadores. El periodista asintió. ¿Y las acusaciones de que las pruebas contra Mercer Development fueron fabricadas? Las pruebas fueron recopiladas por especialistas forenses independientes e investigadores municipales. Yo no las creé, ni las alteré, ni las publiqué. Amanda entró en el pasillo. Esa es una mentira cuidadosamente ensayada. Todas las cámaras se volvieron hacia ella. La seguridad avanzó, pero levanté la mano. Dejen que haga su pregunta. Amanda pareció sorprendida. Había esperado una resistencia que podría retratar como miedo. Me enfrentó. ¿No es cierto que me has resentido durante años y has usado esta investigación para saldar una rencilla familiar? No. ¿Esperas que todos aquí crean que tu propia hermana de repente decidió destruirte sin una razón? No conozco todas las razones detrás de tus decisiones. Solo conozco las acciones documentadas en las pruebas. Siempre has estado celosa de mí. Un murmullo recorrió la sala. Amanda pareció escuchar aliento en lugar de incomodidad. Continuó, pasaste tu infancia compitiendo conmigo, luego construiste una empresa para poder fingir que eras más importante que el resto de nosotros. Cuando tu oferta comenzó a fracasar, encontraste a alguien a quien culpar. La antigua Chloe podría haber enumerado cada herida de la infancia. Podría haber intentado demostrar que Amanda siempre había sido cruel. Pero esto ya no era una discusión familiar. Era un foro profesional y los hechos eran más fuertes que la historia. Nuestra oferta original no fracasó, dije. Su precio confidencial fue vendido a un competidor. Luego se presentó una denuncia de seguridad falsa utilizando información tomada de un informe interno cerrado. No puedes probar que yo la presenté.
Un hombre en la primera fila se levantó. Se presentó como inspector general adjunto de adquisiciones de la ciudad. Señora Carter, dijo, se le instruyó a través de su abogado que no discutiera las pruebas relacionadas con la investigación activa. Amanda se quedó helada. Él continuó, dado que ha elegido hacer declaraciones públicas, necesito aclarar que los investigadores recuperaron el borrador original de las quejas anónimas de una cuenta en la nube registrada a nombre de su empresa de consultoría. Su abogado se abrió paso por el pasillo. Amanda, deja de hablar. Pero la humillación siempre había vuelto imprudente a mi hermana. Ese borrador podría haber sido plantado. El inspector general se mantuvo sereno. También recuperamos sus mensajes negociando el pago y una llamada grabada en la que un ejecutivo de Mercer preguntaba si su hermana sospechaba que los documentos habían sido copiados. La sala se quedó en silencio. Amanda se volvió hacia mí con un odio tan abierto que varias personas retrocedieron. ¿Me grabaste? Yo no, respondí. Mercer había grabado la llamada como parte de su sistema de cumplimiento interno. Cuando la empresa intentó culpar a un ejecutivo, los investigadores obtuvieron el archivo. El abogado de Amanda la tomó del brazo, pero ella se soltó. ¿Crees que has ganado?, gritó. Sin mí, nadie en nuestra familia te habría tomado en serio. Te hice luchar. ¿Te hice ambiciosa? No, dije. Hiciste mi vida más difícil. Tuve éxito a pesar de ti, no gracias a ti. La seguridad la escoltó fuera de la sala mientras las cámaras la seguían. Intentó seguir hablando, acusando a la ciudad, a Mercer, a Verónica y a mí de conspirar contra ella. Cada acusación empeoraba la escena. El panel de revisión se reanudó después de un breve receso. 2 horas después, la ciudad anunció a Bennett Urban Renewal como el desarrollador preferido para el complejo municipal de Aseford, sujeto a la aprobación final del contrato. Mis empleados estallaron en aplausos. Algunos lloraron. Pensé que me sentiría triunfante, pero lo que sentí primero fue alivio. El proyecto no era una venganza. Era un trabajo que nos habíamos ganado antes de que Amanda intentara robarlo. La venganza llegó a través de consecuencias que ya no podía redirigir. El empleador de Amanda la despidió por conflictos de interés no revelados, uso indebido de los sistemas de comunicación corporativos y conducta perjudicial para la organización. Su asociación profesional revocó su membresía. El pago de la consultoría fue congelado y los fiscales la acusaron de fraude en la contratación, robo de secretos comerciales y presentación de una declaración falsa ante una agencia pública. Mercer Development aceptó un acuerdo civil multimillonario con mi empresa y se le prohibió licitar en contratos de la ciudad durante 5 años. El vicepresidente senior que aprobó el pago de Amanda renunció y luego llegó a un acuerdo de culpabilidad. El empleador de Jaque llevó a cabo su propia revisión. Los investigadores descubrieron que había utilizado información confidencial de otros 2 conocidos para impresionar a clientes potenciales. Fue despedido por mala conducta. Debido a que cooperó y no había recibido el pago de Amanda, evitó el cargo penal más grave, pero fue puesto en libertad condicional después de declararse culpable de acceso no autorizado y conspiración para interferir con una licitación comercial. Nuestros padres pagaron por su abogado. Me pidieron que escribiera una carta describiéndolo como una buena persona que había cometido un error. Me negué. Un error ocurre en un momento. Jaque había tomado docenas de decisiones. Localizar mis documentos, distraer a nuestros padres, enviar información a Amanda, ayudar a redactar la acusación, permanecer en silencio mientras mi empresa sufría y humillarme en la cena después de saber lo que había hecho. Una cadena de decisiones no se convierte en un accidente simplemente porque las consecuencias finalmente llegan. El contrato de Aseford recibió la aprobación final 4 meses después. Comenzamos las obras a principios de la primavera. En la ceremonia, los funcionarios de la ciudad hablaron sobre vivienda, atención médica y empleo local. Mis comentarios fueron breves. Agradecí a mi equipo, a los representantes de la comunidad y a los empleados que habían seguido viniendo a trabajar mientras extraños en línea llamaban fraudulenta a nuestra empresa. No mencioné a Amanda ni a Jaque. Durante la mayor parte de mi vida, habían ocupado demasiado espacio en mis logros. Amanda los disminuía o afirmaba que los había motivado. Jaque los convertía en bromas.
Dejar sus nombres fuera de ese momento se sintió más poderoso que atacarlos. Verónica permaneció en Bennett Urban Renewal. Su relación con Jake había terminado la noche de la cena, pero nunca trató su elección como un acto de venganza. Dijo que simplemente había descubierto quién era él cuando proteger su imagen le importaba más que reconocer el daño que había causado. Bajo su liderazgo, fortalecimos cada procedimiento de confidencialidad en la empresa. Los documentos de licitación impresos se registraban. El acceso externo requería 2 niveles de aprobación y los empleados recibieron capacitación sobre los riesgos de la ingeniería social. La traición se convirtió en conocimiento útil, aunque nunca lo llamaría un regalo. Mi relación con mis padres cambió más lentamente. Mamá se disculpó por reírse de las bromas de Amanda y por permitirle responder preguntas dirigidas a mí. Papá admitió que había subestimado mi carrera porque la construcción no se parecía al éxito que él entendía. Querían un perdón inmediato porque el perdón inmediato habría aliviado su culpa. Les dije que el perdón no era lo mismo que restaurar el acceso. Durante un año, no asistí a grandes reuniones familiares. Me reunía con mis padres ocasionalmente en lugares públicos donde las conversaciones no podían convertirse fácilmente en tribunales. Cuando hablaban del sufrimiento de Jake, les recordaba que no era responsable de reparar las consecuencias que él había creado. Cuando describían el miedo de Amanda, lo reconocía sin ofrecerme a rescatarla. Amanda finalmente se declaró culpable de cargos reducidos. Evitó la prisión, pero recibió 3 años de libertad condicional supervisada, 6 meses de arresto domiciliario y una orden de pagar una restitución. Sus gastos legales consumieron la mayor parte de sus ahorros. El mundo profesional en el que había pasado años entrando ya no confiaba en ella. Las empresas que una vez la invitaron a moderar paneles no le devolvían las llamadas. Me envió una carta antes de la sentencia. Las 2 primeras páginas explicaban su presión, su inseguridad y su creencia de que siempre había sido protegida por nuestros padres. La tercera página se disculpaba. La cuarta me pedía que les dijera a los fiscales que había actuado durante una crisis emocional. La leí 2 veces. Luego se la envié a mi abogado sin responder. Una disculpa que llega con una solicitud no siempre es falsa, pero tampoco siempre es responsabilidad. Amanda todavía veía el remordimiento como una transacción. Quería cambiar las palabras correctas por una consecuencia más ligera. Jake me contactó después de completar sus requisitos de libertad condicional. Nos reunimos en una cafetería cerca de uno de mis primeros proyectos de renovación. Parecía mayor y mucho menos seguro de sí mismo. Estaba celoso, dijo. Amanda me dijo que tu empresa apenas sobrevivía y yo quería creerle porque me hacía sentir mejor sobre dónde estaba yo. Aprecié la honestidad, pero la honestidad después de la exposición es solo el comienzo. ¿Por qué humillarme te hacía sentir exitoso? Pregunté. Se quedó mirando su café. Porque nunca reaccionabas como yo esperaba. Cuanto más nos ignorabas, más pensaba que te creías mejor. Los ignoraba porque defenderme nunca cambiaba nada. Lo sé ahora. Se disculpó sin pedirme que contactara a un empleador, reparara su reputación o perdonara a Amanda. Eso fue importante. Aún así, le dije que no estaba lista para reconstruir nuestra relación. Él asintió. ¿Crees que alguna vez lo estarás? No lo sé. Por una vez, aceptó una respuesta que no le gustó. Un año después del inicio de las obras, se inauguró la primera sección de Aseford. La clínica de salud comenzó a atender pacientes un lunes por la mañana. El centro de cuidado infantil abrió 2 semanas después. Las familias se mudaron a los primeros apartamentos terminados antes del invierno. El día de la inauguración, estaba de pie en el patio central, viendo a los niños dibujar en una pared de tiza comunitaria recién instalada. Una niña pequeña llevaba un cinturón de herramientas de juguete y le decía a su padre que quería construir un hospital. Años antes, Amanda se había burlado de que yo usara un casco. Jake había llamado a mi trabajo vergonzoso porque involucraba barro, ruido, acero y personas que trabajaban con sus manos. Sin embargo, a mi alrededor estaba la prueba de lo que ese trabajo podía crear. Hogares, aulas, salas médicas, empleos y un lugar donde un niño podía imaginarse convirtiéndose en constructor.
Una vez creí que la venganza se sentiría como ver a Amanda perder todo lo que valoraba. Hubo momentos en que su caída satisfizo la parte de mí que recordaba cada insulto. Pero la paz duradera no provino de su despido, sus cargos o su humillación pública. Llegó cuando dejé de permitir que su opinión definiera el significado de mi vida. Las consecuencias eran necesarias. Sin ellas, Amanda habría seguido lastimando a la gente. Pero no necesité volverme cruel para demostrar que ella había sido cruel. Necesitaba pruebas, límites, paciencia y el coraje de dejar que la verdad avanzara sin suavizarla para la comodidad de mi familia. Mi hermano había llamado a mi carrera vergonzosa delante de todos. Su novia lo cambió todo diciendo la verdad. Pero la verdad no era que yo poseía secretamente dinero o poder. La verdad más profunda era que mis hermanos no sabían casi nada de mí porque se sentían más cómodos burlándose de la persona que habían inventado. Creyeron su versión tan completamente que arriesgaron sus carreras y su libertad tratando de mantenerme por debajo de ellos. Fracasaron. No porque los destruí, sino porque sus propias elecciones se volvieron imposibles de ocultar. A veces, la venganza más fuerte no es gritar más fuerte que las personas que te humillaron. Es construir algo tan real que sus mentiras se derrumban en el momento en que se encienden las luces. Entonces, déjenme hacerles una pregunta. Si su propia familia intentara destruir la carrera que han pasado años construyendo, ¿los perdonarían después de que enfrentaran las consecuencias? ¿O protegerían la vida que crearon y se marcharían? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.